Buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Mi Dios nos continúe bendiciendo. Una vez más, dándole las gracias a Dios por su amor, por su bondad, por su misericordia. Es un tiempo que el Señor nos permite unirnos a través de este medio para seguir aprendiendo de su palabra. Vamos a colocar este tiempo delante de su presencia, que su presencia es lo más importante en medio de este estudio, en medio de nuestra vida, en todo nuestro ser. Amén. Dispongámonos con reverencia, con mucho temor, con mucho temblor, sabiendo que el Señor está aquí. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche una vez más agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias, Dios, porque nos podemos unir a través de este medio una vez más para seguir aprendiendo de tu palabra, Dios, capacitándonos para ser esos discípulos, Señor amado, y poder llevar a cabo el propósito de la gran comisión aquí en la tierra, mi Dios, porque nos ha escogido a nosotros para llevar este mandato tuyo, mi Rey. Aquí estamos, Señor, dispuestos a rendirnos a ti para seguir aprendiendo de tu poderosa palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre amado, toma el control de este tiempo, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, que podamos verdaderamente tomar este tiempo para preparar nuestros oídos espirituales, nuestro corazón para recibirlo de antemano. Ya tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Oh, gracias Dios, gracias, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado, amén y amén. Bueno, mis amados, como le veníamos diciendo, esta es una noche de escuela bíblica, una noche de estudio. Mi amado, es muy importante que nosotros estemos retroalimentándonos de todo esto de lo que nosotros estamos aprendiendo. Es muy importante el conocimiento, ¿verdad? Que es lo que estamos recibiendo nosotros a través de este estudio, de este discipulado en este 2020, y entender el propósito por el cual nos estamos recibiendo nosotros esta clase. Y sabemos que el propósito específico, el propósito primordial es nosotros ser esos discípulos para alcanzar a otros, para multiplicarnos. Entonces, mi amado, tenemos que tener muy pendiente que este estudio, que este conocimiento que nosotros estamos recibiendo es para llevarlo a la práctica, es para hacerlo real en nuestra vida. Miren que ya llevamos nosotros 5 meses recibiendo palabras, recibiendo este estudio, y nosotros tenemos que estar dando frutos, ¿verdad? Esos frutos que permanezcan, declarando y viviendo todo lo que estamos aprendiendo, porque estamos aprendiendo a ser esos verdaderos discípulos de Jesús. Y si nosotros estamos aprendiendo a ser esos discípulos de Jesús, nosotros tenemos que amar, porque dice la palabra de Dios que si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros amamos al Señor, una de las pruebas de ese amor que le vamos a manifestar a nuestro Dios es guardar sus mandamientos. Pero como les decía desde un principio, no es guardarlos y olvidarlos, es guardarlo en nuestro corazón para aplicarlo. Entonces vamos nosotros a tomar este tiempo para hacer un recorderi, ¿verdad? Para hacer un recorderi, porque nosotros como humanos fácilmente se nos olvidan las cosas. El discipulado de este 2020, vamos a hacer un recorderi desde que nosotros empezamos a tomar los puntos específicos, esos puntos importantes que nosotros hemos aprendido en este nuevo año, y es para que nosotros los estemos aplicando en nuestra vida. Nosotros cuando empezamos en la primera etapa de este discipulado, estuvimos compartiendo lo que es el discipulado cristiano, ¿verdad? Que es el proceso mediante el cual los discípulos crecen en el Señor Jesucristo y son equipados por el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Miren lo que estamos viendo, estamos haciendo un resumen, ¿verdad? Vamos a irnos a esas primeras clases, a esos primeros estudios, para nosotros ir entrelazando cada enseñanza que estamos viendo cada martes. Amén. Entonces, el discipulado es ese proceso, ¿verdad? Mediante el cual nosotros, los discípulos de Jesús, los que nos estamos formando para ser discípulos, crecemos en el Señor Jesucristo y somos equipados por el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones para cualquier situación que se nos pueda presentar. Y decíamos que el discípulo es el aprendiz, ¿verdad? O un alumno de su maestro. En este caso, ¿quién es nuestro maestro? Nuestro amado Jesús. Miren que aprendíamos también que el discipulado es lo mejor que Dios
Es lo mejor de Dios para su pueblo, porque es una forma de vida, es para toda la vida, ¿verdad? La existencia de los discípulos comprometidos como nosotros, porque nosotros somos los que nos estamos formando para ser esos discípulos, es la evidencia más importante de la obra de Dios aquí en la tierra. Hermanos, es muy importante que nosotros tengamos pendiente este tema tan claro del discipulado, porque nosotros nos estamos preparando para cumplir la gran comisión, y a través de este estudio nosotros hemos visto características, puntos, estrategias, etapas, todo lo que nuestro amado Jesús utilizó con sus discípulos para prepararlos para cumplir esa gran comisión. Y como les dije desde un principio, hoy es una noche para nosotros hacer un recorderis de todo este estudio, los puntos específicos, los puntos primordiales, ¿verdad? El discipulado significa aprender de un maestro y seguirle. Es desconcertante que nos cueste tanto trabajo colocar en el centro del ministerio la tarea de hacer discípulos, ¿verdad? Pero aun cuando es muy, ¿cómo les digo yo? Es desconcertante, ¿verdad? Aún cuando el mismo Jesús nos dio la orden, porque nosotros estamos centrados en el versículo de Mateo 28, 18, 20, que nos dice nuestro amado Jesús: por lo tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas, y estaré con vosotros hasta el fin del mundo, parafraseando el versículo de la Gran Comisión, ¿verdad? Pero para nosotros hacer real este punto, nosotros aprendemos a través de la palabra, a través del apóstol Pablo, que le decía a Timoteo que nos ejercitáramos en la piedad, ¿verdad? Es muy importante ejercitarnos en la piedad para nosotros ser obedientes al mandato de la Gran Comisión. ¿Y qué es piedad, mi amado? Es ese sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre o padece. Es cuando usted se llena de compasión, de misericordia, cuando ve sufriendo a esa otra persona. Entonces, la piedad en un cristiano es un pilar fundamental para vivir conforme a lo que Dios manda. Miren que también estuvimos compartiendo una palabra muy importante, la intromisión, ¿verdad? Entonces, esto ocurre cuando alguien, decirlo así, de pronto se oye muy feo, ¿verdad? Como vulgar, así, cuando alguien mete su nariz en nuestros asuntos. Sin embargo, de esto se trata el discipulado. De esto se trata el discipulado, cuando nosotros dejamos que esa persona, ese discipulador, ese padre espiritual metan las narices en los asuntos de nosotros, en nuestra vida, porque ese va a ser el instrumento que el Señor va a utilizar para ayudarnos en nuestra transformación. Sabemos que la obra de Dios más importante es el discipulado. Es la principal prioridad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo practicó y lo ordenó, ¿verdad? Por eso es que nosotros podemos decir que es la obra de Dios más importante, porque su Hijo lo ordenó, porque el mismo Dios, el mismo Jesús se entregó por completo a esta misión. Aprendíamos, ¿verdad?, que la comisión es una misión de rescate de todos los seguidores de Jesús cuando reciben esta orden, y el Señor nos da la autoridad para entrar en acción en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Y miren que después que nosotros nos entregamos por completo a esta misión, podemos cambiar el ambiente, podemos cambiar al mundo, porque una persona transformada puede transformar, puede cambiar, ¿verdad?, esa comunidad, ese grupo donde esa persona está viviendo, donde esa persona está funcionando. Y esta persona influye en otra, y lo que resulta en un cambio de mente y de corazón. Una empresa de comprometidos también es uno de los puntos importantes que estamos recordando en esta noche, porque estamos aprendiendo por qué es la obra de Dios más importante el discipulado. Miren que primero porque Jesús lo ordenó, porque está entregado por completo a la misión, porque una persona transformada puede cambiar al mundo, y porque es una empresa de comprometidos, ¿verdad? Cuando alguien dice que tiene fe en Cristo, también debe comprometerse a seguirlo. Jesús consiste en que esta es la fe.
Para practicar en la gran comisión se requiere haber sido regenerado, es decir, transformado. Y nosotros vimos 2 actos de sumisión. Acuérdense que fue el bautismo y aprender a obedecer todo lo que Cristo mandó. Someterse a la transformación, que se resume en 3 declaraciones. Acordémonos cuál fue la primera. Amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza. La segunda, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y la tercera, ama a tus enemigos. Y es muy importante también nosotros aprender a obedecer. Antes de preocuparnos de qué debemos obedecer, primero debemos entender cómo obedecer, y estos son necesarios 4 ingredientes. Acuérdense, mis amados, que esta noche nosotros estamos haciendo un recorderi de todo lo que hemos aprendido. Entonces, miren estos 4 ingredientes para aprender a obedecer. Como nosotros como discípulos de Jesús necesitamos una visión que nos inspire. Los discípulos debemos de enseñar de ser como Cristo, ¿verdad? Como discípulos necesitamos rendir cuenta a otros para recibir instrucciones. También necesitamos una estructura para fortalecernos, o sea, una organización. Necesitamos relaciones en que experimentemos el amor. Miren estos 4 ingredientes tan importantes que nosotros necesitamos como discípulos de Jesús, que necesitamos, ¿verdad?, para entender a obedecer, porque la obediencia juega un punto clave en este estudio que nos hemos estado fortaleciendo cada martes. Entonces, necesitamos una visión que nos inspire, que debemos de soñar, de ser como Cristo, ¿verdad? Necesitamos rendir cuentas a otros para recibir instrucciones. Necesitamos una estructura para fortalecernos, o sea, tener una organización. Y necesitamos relaciones que experimenten el amor. Estos son los 4 ingredientes importantes que debemos de tener muy en cuenta. Miren, y vamos a irnos un poco más allá, explorando la fe que adopta el discípulo. Acuérdense que también estuvimos viendo sobre esa nube de testigos que nosotros tenemos sobre nuestras cabezas, y estamos viendo esos grandes personajes bíblicos que tenemos como testigos, que ellos nos dan muestras, nos dan ejemplos de esa fe, ¿verdad? Vimos a Abraham, vimos a Abel. Todos esos grandes personajes de la fe, que esa es la gran nube de testigos que nosotros tenemos. Y miren, vamos a ver la característica de la fe que adopta el discípulo. La fe del discipulado bíblico son fundamentales e importantes para entender cómo ser y hacer discípulos. Hay unas cualidades, ¿verdad?, de la fe basada en el discipulado bíblico, que son fundamentales e importantes para entender cómo ser y hacer discípulos. La fe que adopta el discípulo es real, ¿verdad? Cuando obedecemos activamente, se hace activa por obra. Sabemos que la fe sin obra es muerta. Se define históricamente por personas que actuaron, y Jesús la distingue por la obediencia y no por el lenguaje religioso. Miren que estamos recordando nuevamente las características de la fe que adopta el discípulo y las características personales de los discípulos. El discípulo permanece en Cristo a través de la palabra y la oración. Miren que ya vimos las características de la fe que adopta el discípulo. Ahora vamos a recordar las características personales de los discípulos. El discípulo permanece en Cristo a través de la palabra y la oración. El discípulo lleva muchos frutos. El discípulo responde al amor de Dios con obediencia. El discípulo tiene gozo y el discípulo ama como Cristo amó. Miren que estas son las características personales de los discípulos, y nosotros nos vamos a través de este estudio, creo que nos estamos evaluando, estamos mirando cuáles son si nos estamos identificando con estas características, porque estas son las características personales de los discípulos de los primeros tiempos, los discípulos de Jesús. Y nosotros nos estamos formando como esos discípulos. Miren que acabamos de ver las características personales. Ahora vamos a ver las aptitudes personales de los discípulos. Las vamos a ver de pronto, las estamos recordando una vez más, porque ya esto lo hemos visto en los estudios pasados. Se somete a un maestro que le enseña cómo seguir a Jesús. Aprende la palabra de Jesús. Imita el carácter y la vida de Jesús.
encuentra y enseña a otros discípulos para Jesús. O sea que la actitud personal de ese discípulo es dar de gracia lo que ha recibido de gracia, ¿verdad? Entonces, mire que tenemos muchos puntos clave que hemos venido estudiando a través de este discipulado y es muy importante que nosotros los estemos recordando. Por eso esta noche me he tomado el tiempo para hacerle un recorderi de todos los temas, de todos los puntos específicos que hemos aprendido, porque es muy bueno estarlos estudiando para que tomemos nota, lo que no llevamos nota. Esta es la oportunidad. Aquí un recorderi en este tiempo. Mi amado, no importa si nos llevamos la clase recordando las clases pasadas, porque vamos a tener tiempo para seguir aprendiendo de la palabra. Amén. Bueno, gloria a Dios, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ¿quién vive? Cristo vive, mi amado. Entonces, miren, también aprendíamos de las características de lo que el ser humano necesita para crecer y desarrollarse. Yo creo que todos nos acordamos de esta clase que fue muy, muy edificante para nuestras vidas. Acuérdense que tomamos el ejemplo de Josué y Moisés. Miren, las características que nosotros vamos a ver nos van a servir para desarrollarnos y crecer en nuestra vida secular y también en lo espiritual. Y aquí aprendíamos de estos dos varones, ¿verdad? De que sabemos que todos están en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y miren que ellos, las características, la primera característica fue la relación para nutrirse, la relación que tuvieron ellos dos y la relación que tuvo Moisés con nuestro Padre Celestial. Miren otra de las características, el aprendizaje para ser competente, la rendición de cuentas para cumplir tareas, sujeción para la formación y sabiduría para tomar decisiones. Estamos claros. De pronto, cuando nosotros estuvimos compartiendo este estudio, nos dimos cuenta que esto no era una relación como la que estamos viendo, la que estamos estudiando de Jesús con sus discípulos, pero sí vemos que hay una relación como de un aprendiz a un maestro, porque sabemos que quién fue el maestro de Josué, Moisés, y miren las características que a ellos los identificaron, esa relación para nutrirse, ese aprendizaje para ser competente, porque sabemos que Josué todo lo aprendió de Moisés, ¿verdad? También Moisés le rendía cuenta a Dios y Josué tuvo que rendirle cuentas también a Moisés. Sujeción para la formación. Vemos que Josué se sujetó para la formación que Moisés hizo en su vida, porque a pesar de todas las situaciones, de todos los acontecimientos que vio Josué, que vivió Moisés, él se mantuvo firme. Y lo más importante, esa sabiduría que tuvieron estos dos varones para tomar decisiones. ¿Estamos claros hasta ahí? Miren que estas características van a ser de edificación, van a ser influyentes para nosotros crecer y desarrollarnos en nuestro andar, en nuestro diario vivir, tanto en lo secular como en lo espiritual. Miren que también vamos a ver unas características de los discípulos en el tiempo de Cristo. Acuérdense que estuvimos viendo sobre los celotes, sobre los discípulos de Juan el Bautista, sobre los fariseos, todo eso nosotros vimos las características de estos discípulos, pero vamos a ver las características principales de esos primeros discípulos de Jesús. ¿Y cuál fue la primera? Tuvieron la decisión de seguir a un maestro, que es el proceso de la transformación, es el centro del proceso de la transformación. Cuando ellos decidieron seguir a su maestro, ¿verdad? Eso fue el centro de su transformación. Miren que ellos, otra de las características era la memorización de la palabra del maestro. Aprendían literalmente la palabra del maestro. En este momento, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es el maestro de estos discípulos? Pues nuestro amado Jesús. Miren que ellos de él aprendían la manera de ministrar, ¿verdad? Cómo su maestro guardaba los mandamientos, cómo guardaba la Torá, cómo oraban, todo eso lo aprendían ellos de su maestro. Y imitaban la vida y el carácter del maestro. Y fue tanto la profundidad de ellos,
de esta imitación de la vida y el carácter del maestro que ellos tuvieron, que ellos tomaron para sí, que nuestro amado Jesús dijo que cuando un discípulo hubiera sido instruido totalmente, sería como su maestro. Y esto es lo que nosotros vemos en estos primeros discípulos, en los discípulos de Jesús. Y también otra de las características de estos primeros discípulos, en los primeros tiempos, los discípulos de Jesús, vemos que cultivan sus propios discípulos. Entonces, mi amado, es muy importante que estemos prestando atención a este recorderis, ¿verdad? Porque aquí estamos aprendiendo las características de esos primeros discípulos, también esas características que las debemos de tener nosotros en cuenta. Miren que ellos tuvieron esa característica de cultivar su propio discípulo, que es lo que nosotros debemos de estar haciendo en estos momentos. Estamos en este nuevo año 2020 que nos tomamos la tarea, que nos hicimos el reto nosotros de que todos estuviéramos discipulando, ¿verdad? De que todos nos estamos preparando como esos discipuladores para discipular a todas esas personas que vienen hambrientas, sedientas de la palabra de Dios. Y a través de este estudio estamos conociendo las estrategias, los puntos clave, y hoy estamos haciendo un recorderi. Bueno, miren la singularidad del discipulado de Cristo. La singularidad del discipulado de nuestro amado Jesús fue único. Y eso lo aprendíamos. ¿Y por qué fue único? Porque se basó en la amistad y en el respeto mutuo, ¿verdad? Único porque redefinió lo que es el discípulo por la manera en que Jesús vivió y por el modelo que dejó cuando llamó a los 12 para estar con él. El Señor Jesús redefinió lo que es el discipulado, lo que es discípulo. ¿Y de qué manera lo redefinió? Dándoles a conocer con su manera de vida y su manera de actuar cuando llamó a sus 12 discípulos. Él fue esa enseñanza viva para cada uno de ellos. Miren que las marcas distintivas del discipulado la vemos a través de la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo nos exhorta a convertirnos en copia de algo diferente, de ser imitadores de mí como yo de Cristo. Eso lo podemos ver en la palabra de Dios en 1 Corintios 11, versículo 1. Con esas palabras señala que el imitar a Cristo debe ser nuestra principal meta del discipulado. Eso lo debemos de tener nosotros claro. ¿Y por qué vamos a imitar a Cristo? Porque el apóstol Pablo, a través de la palabra, nos enseña que consideraba que la formación del carácter del Señor en el discípulo era su obra más importante. Por eso se convirtió en su principal objetivo y debe ser el principal objetivo para cada uno de nosotros. Pablo consideraba que la formación del carácter del Señor en el discípulo era su obra más importante. Por eso lo volvió su principal objetivo. Él luchaba y se afanaba, trabajando hasta el punto de caer exhausto, y esa es la vida que nosotros como discípulos, como maestros debemos de tener, porque todos nosotros nos estamos formando para ser esos discipuladores, para ser esos maestros, y debemos de tomar esa actitud de este varón, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo nos da ejemplo de su lucha, de su afán, de su trabajo, hasta el punto de caer exhausto. Sabemos que en el libro del Gálatas el apóstol Pablo se expresaba diciendo que por lo cual volvía a sentir dolores de parto, ¿verdad? Por esos discípulos, por esas personas que estaban siguiendo a Jesús. Entonces, esa es la actitud, esa es la vida que tiene un maestro, y esa es la vida que nosotros debemos de tomar. Nosotros vamos a ver muy rápidamente los 6 aspectos que definen cómo nos conformamos a la imagen de Cristo, y eso lo estuvimos viendo en clases anteriores y los profundizamos. Hoy solamente vamos a hacer un recorderi porque es muy importante, mi amado. Miren que los 6 aspectos que definen cómo nos conformamos a la imagen de Cristo, miren que esto va entrelazado, porque que acabamos de escuchar ahora que nos dice el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo, y ahora vamos a ver esos 6 aspectos. Debemos de tener una mente transformada, creer lo que creía Jesús, un carácter transformado, vivir como vivió Jesús, nuestras relaciones transformadas,
amar como amó Jesús. Nuestros hábitos transformados, capacitarnos como se capacitó Jesús, capacitarnos como Él se capacitó, no como nos capacitó Él, sino como Él se capacitó. Y aquí en este cuarto punto de nuestros hábitos transformados, aquí vamos a encontrar las disciplinas espirituales, que es la que nos estamos viendo nosotros más adelantico en la clase actual, en lo que estamos estudiando en este momento. Pero miren que es muy importante tener en cuenta todo el estudio, porque ahora más adelante en esta clase que estamos viendo, la transformación espiritual cristiana, las disciplinas espirituales juegan un papel muy importante y jugaron un papel muy importante en este aspecto que nos está indicando cómo vivir, cómo conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, también vemos que la quinta característica es un servicio transformado, ministrar como ministró Jesús. Sabemos que Él no vino a servir, sino para ser servido. Sabemos que Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida a rescate de muchos, a rescate de todos. Entonces, nosotros tenemos un servicio transformado, ministrar como ministró Jesús. Aquí el ministrar es el servicio. Una influencia transformada, dirigir como dirigió Jesús, entender cómo vivió Él, entender cómo vivió Jesús. Y aquí podemos darnos cuenta las cualidades que formaron su carácter, que también estuvimos ahí estudiando muy profundamente, muy detallada, y hoy los vamos a recordar. Las cualidades: la humildad, la sumisión, la obediencia, el sufrimiento y la exaltación. ¿Estamos claros hasta ahí? De pronto vayan a decir, ay, pero la hermana Liliana nuevamente repitiendo. Hermano, es muy importante que repitamos, es muy importante que estemos recordando porque nosotros somos fácil para olvidar las cosas. Mi amado, nosotros estamos escuchando la escuela dominical y nos encontramos al pastor al tercer, al cuarto día. Ajá, hija mía, ¿de qué fue que les compartí? Pastor, estuvo buena la palabra, pero pero a veces, y es que ni siquiera esperar los 4 días para que se olvide, sino que saliendo de la iglesia ya nosotros, la humanidad de nosotros es olvidarnos. Entonces, mi amado, con su debido respeto, hoy nuevamente estamos haciendo un recorderi de lo que hemos aprendido en este estudio bíblico en este 2020. Que sea de edificación para todos, para que no nos molestemos, sino que verdaderamente tomemos lo bueno y lo podamos poner por práctica. Entonces, miren que ya vimos los 6 aspectos que definen cómo nos conformamos a la imagen de Cristo. Y es muy importante también tener en cuenta el ambiente del discipulado, porque en el ambiente vamos a ver que las cosas crezcan, pero para que esto crezca debemos de tener unos ingredientes que también lo estuvimos compartiendo. Está la confianza, la gracia, la humildad, la sumisión y la afirmación, ¿verdad? Y eso lo estuvimos también aprendiendo, estuvimos escudriñándolo a través de la palabra. Estos elementos son básicos y esenciales para crear una comunidad. Miren que las etapas del discipulado también son muy importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los cristianos debemos madurar espiritualmente, dando evidencia de que nos amamos unos a otros y de que producimos el fruto del Espíritu Santo y participamos fielmente en la obra de Dios. Nosotros también estuvimos viendo estas etapas del discipulado. Acuérdense que les estuve compartiendo que nosotros no podemos poner a predicar ni a liderar un neófito, ni darle, sino darle la leche como el bebé recién nacido, que es la palabra de Dios, poco a poco, para que él se vaya fortaleciendo espiritualmente, y ya cuando esa persona está madura tiene que dar evidencia, ¿verdad? Tiene que dar evidencia. ¿Y cómo da esa evidencia? Amando a sus hermanos, amándonos los unos a los otros, producir el fruto del Espíritu Santo de Dios y dar evidencia cuando nosotros cumplimos fielmente en la obra de Dios, cuando nosotros estamos obedeciendo la gran comisión. Eso lo tuvimos claro porque una de las evidencias que nosotros estamos maduros espiritualmente es cuando estamos obedeciendo la palabra de Dios. También aprendíamos de 8 pasos básicos que utilizó nuestro amado Señor para hacer y equipar discípulos.
Entonces vamos a centrarnos un momentico en esos 8 pasos, vamos a recordarlos nuevamente. La selección, sabemos que su método era la gente. La asociación, permaneció con ellos. La consagración, él requería obediencia. La impartición, él se dio a sí mismo. La demostración, él le demostró cómo vivir. La supervisión, él siempre estuvo supervisándolo. La delegación, siempre le asignó tareas. Y la reproducción, él esperaba que se reprodujeran, que se multiplicaran. Miren los 8 pasos que utilizó el Señor para hacer y equipar a sus discípulos, que nosotros lo vimos profundamente en clases anteriores. Como les vengo diciendo, esto es un resumen, un recorderis de los puntos básicos que hemos visto en este discipulado. Entonces, miren que el modelo de Jesús para desarrollar sus seguidores. También vimos 4 etapas que se distinguen en la historia por el compañerismo de Jesús con sus discípulos. Y la primera etapa, que también fue un tema muy importante, fue de edificación. Yo creo que, abrió más nuestro entendimiento si nosotros pusimos atención, si nosotros nos centramos a escuchar esta clase. Y hoy una vez más los vamos a recordar. Miren que la primera etapa, ¿cuál fue? Ven y ve. Y aquí que podemos ver que estuvimos estudiando la presentación de él mismo. La segunda etapa, ven y sígueme. Jesús deseaba establecer a sus seguidores en las prioridades de las escrituras, oración, en la comunidad y en el trabajo de alcanzar a otros. Cuando el Señor dice, ven y quédate, prepara a sus discípulos para la misión mundial, para la gran comisión. Y cuando el Señor les dice en esta cuarta etapa, permanezcan en mí, Él los eligió por 2 propósitos. Hermano. El ven y quédate conmigo, el Señor preparó a sus discípulos para la misión mundial. Sabemos que Él los escogió por 2 propósitos, por el compañerismo y para enviarlos a predicar. Y la transformación que ellos tuvieron en su interior lo llevó a su misión. Miren lo importante que es la transformación en nuestro interior, porque eso es lo que nos va a conducir a nosotros a cumplir la misión, a obedecer la palabra de Dios. Y la cuarta etapa, permanezcan en mí. Jesús enseñó a sus discípulos a vivir en el Espíritu Santo y su poder. Él transformó sus vidas al dejar con ellos al Espíritu Santo. Miren que estas 4 etapas que utilizó Jesús para capacitar a sus discípulos demuestran el valor de saber cómo dirigir a otros con sabiduría y habilidad. Jesús capacitó intencionalmente a sus seguidores, ¿verdad?, en una relación personal por un periodo un poco más de 3 años. Miren lo profundo, lo edificante que ha sido este estudio, mi amado. Esta noche he traído un recorderio, he traído a memoria estos puntos clave, estos temas especiales que nosotros debemos de tener en cuenta, de que nosotros hemos tenido que desaprender para aprender. Tenemos que aplicar cada estudio, cada verdad que estamos aprendiendo a través de este discipulado para aplicarlos a nuestra vida. Porque ¿cuál es el propósito, hermanos, mis amados amigos, que estamos aprendiendo? ¿Cuál es el propósito? Ser esos discípulos de Jesús, ser esos discipuladores, ser esos multiplicadores. No solamente quedarnos con el conocimiento de prender el celular, de reportarnos, sí, bien, tenemos que reportarnos, llevamos la lista, llevamos la asistencia, los tenemos muy en cuenta, gloria a Dios por los que se conectan, gloria a Dios por los que son fieles, pero sí me he dado cuenta que muchos se han retirado del estudio. Bueno, eso ya es cuestión personal de cada uno, pero miren lo edificante que ha sido esta enseñanza para cada uno de nosotros. Mi amado, y seguimos con el tema en el que nos estamos centrando nosotros, que estamos viendo en este capítulo, que es la transformación espiritual cristiana. La transformación espiritual cristiana. Y estamos ahí centrados, ¿verdad? Nosotros en la clase anterior estuvimos viendo que ya nuestros sueños no se enfocan solamente en lo físico, en lo material, ¿verdad? Sino que ya nuestros sueños van allá, son sueños espirituales. Y tenemos que ir más allá
de la simple convicción de que es bueno ser como Jesús. Debemos de invertir en ese proceso lo que sea, ¿verdad? Y ese proceso se llama transformación. Aprendíamos que la palabra transformación viene del griego meta, que significa mover algo de un lugar a otro. Y formación, morfe, que significa cambio. Y si nosotros nos recordamos, estuvimos leyendo el libro de Romanos 12:2, que nos dice que no nos debemos de conformar a este mundo, sino transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo eso lo tenemos claro, creo que lo tenemos ahí calientico. Hace 8 días lo estuvimos estudiando, estuvimos profundizando este tema que es muy importante para nosotros, porque es la transformación espiritual cristiana. Está hablando a nosotros como seguidores de Cristo, como conocedores de su verdad, ¿verdad? Y aprendíamos, vamos a recordar también un momento, aprendíamos los elementos que necesitamos para ser transformados espiritualmente, y el primer elemento es la comunidad, el segundo, el Espíritu Santo y las Escrituras, el tercero, el entrenamiento y patrón de vida, el cuarto, los eventos y las circunstancias, y el quinto ingrediente para esa transformación espiritual cristiana en nuestra vida es la misión. Y también tomábamos un tema muy importante que quedamos ahí, que son el papel de las disciplinas espirituales en la transformación. Son muy importantes, juegan un papel básico en nuestra transformación espiritual cristiana, y aprendíamos mucho de ellas en la clase pasada. Aprendíamos que por qué teníamos que practicar esas disciplinas espirituales, ¿verdad? Porque las prácticas de las disciplinas espirituales son esenciales para nuestra vida como seres humanos, porque nos ayudan a quedar libres del poder del pecado, ¿verdad? Y es muy importante, y aprendíamos también que las prácticas de estas disciplinas espirituales desarrollan los hábitos del corazón que hacen al discípulo más apto para responder al llamado de Dios. Miren que nos hacen más aptos, nos hacen más idóneos, nos hacen más capacitados para responder al llamado de Dios. Y aprendíamos del ejemplo, mi amado, porque es que todo esto va con la palabra de Dios. Aprendíamos el ejemplo cuando Jesús le pidió a Pedro, a Jacobo y a Juan que lo esperaran y oraran mientras él iba a rogar a su padre, ¿verdad? Por la tribulación que estaba a punto de enfrentar. Y miren que él fue 3 veces y los encontró durmiendo, y fue cuando nosotros vimos en Mateo 26:41, cuando el Señor les dijo que el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Este episodio responde al por qué nosotros necesitamos practicar las disciplinas espirituales. Miren que nuestro amado Jesús les está diciendo, les está haciendo ver que ciertas disciplinas espirituales en ciertos casos los van a ayudar para ellos tener esa fuerza espiritual, ¿verdad? Que de otra manera sería imposible. Y en este versículo podemos dar cuenta que ellos tenían que velar y orar, como les dice el Señor. En esto podemos ver que ellos tenían que permanecer despiertos y en oración para poder alcanzar esa calidad de fuerza espiritual y vencer la tentación, vencer lo que se venía. Entonces miren que son muy importantes estas disciplinas espirituales. Estas disciplinas espirituales en nuestra vida nos van a ayudar a vencer ciertas situaciones que se van a presentar en nuestra vida, y ahí lo podemos ver en la vida de nuestro amado Jesús, que se los estuve recordando ahorita, que es un punto clave cuando nosotros cuando nuestros hábitos son transformados, porque nos vamos a capacitar como se capacitó Jesús. Y uno de los puntos claves con los que se capacitó Jesús fue con las disciplinas espirituales, en lo que nosotros estamos centrados en este estudio, en esta noche, ¿verdad? Miren, también vimos el contraste evidente que se realizó en los primeros discípulos después que el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿verdad? En el jardín, como vimos ahorita hace un rato anteriormente, en el jardín Pedro, Jacobo y Juan no pudieron esperar, se durmieron, no pudieron acompañar al Señor en esos momentos. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios llegó a ellos, tuvieron la suficiente disciplina para orar
durante 10 días. Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, que los motivé a que los leyeran, a que lo estuvieran viendo en sus casas en estos 8 días. Espero que lo hayan visto. Miren que observemos que la fortaleza del Espíritu Santo es algo esencial. De hecho, el espíritu de la disciplina es el Espíritu Santo. El espíritu de la disciplina es el Espíritu Santo, pero esto solamente es el punto de partida, ¿verdad? También aprendíamos que las disciplinas espirituales son herramientas. Son herramientas, mi amado, que nos van a ayudar a nosotros a encontrar la razón correcta para la gran comisión. Nosotros debemos de perdernos a nosotros mismos en la misión. Y eso lo vimos en la clase anterior, en Lucas 9, del 23 al 25, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, el objetivo y esencia de seguir a Cristo no debe solamente ser orar, estudiar la Biblia y orar, porque estas son herramientas que nos sirven al gran propósito de conocer a Dios. Ellos nos ayudan a desarrollar la intimidad con Dios y hacernos aptos para servir. Miren que las disciplinas espirituales acondicionan nuestra vida espiritual para que podamos utilizar mejor nuestros dones espirituales otorgados por Dios. Miren lo importante, mi amado, que es nosotros tener este hábito, esta disciplina espiritual, como los motivaba en la clase anterior. Vamos a tomarla, vamos a retomarla, vamos a hacerla real, vamos a tomar ese buen hábito en nuestra vida de realizar estas disciplinas espirituales, porque son las que nos van a condicionar a nosotros, ¿verdad? Son las que nos van a preparar para que nosotros podamos utilizar mejor nuestros dones espirituales otorgados por Dios. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Nosotros debemos estar conscientes de que las disciplinas nos preparan y acondicionan para servir a nuestra máxima capacidad. Estas disciplinas espirituales nos van a capacitar a nosotros para dar lo mejor, para dar lo máximo de nosotros. Por eso es muy importante nosotros vivirlas, aplicarlas a nuestra vida, tomar ese hábito, aprovechar este tiempo que estamos en nuestras casas. Anteriormente no teníamos tiempo para orar, para interceder, para guerrear, para alabar al Señor, y nosotros a través de nuestra congregación, como se los decía anteriormente, nos están motivando para tomar esta disciplina de las 9 de la mañana, de las 3 de la tarde, de las 9 de la noche. Esta es la oportunidad, mi amado, para que esto se haga un hábito en su vida, y ya cuando usted ya crea ese hábito, usted mismo va a sentir ese deseo, esa necesidad de ir a la presencia de nuestro Dios, de ir a fortalecerse espiritualmente por medio de estas disciplinas espirituales. Y quedamos hasta ahí, ¿verdad? Entonces, mi amado, las disciplinas espirituales funcionan en forma indirecta. El ejercicio espiritual funciona en forma muy semejante al ejercicio físico. El ejercicio espiritual también pone en movimiento una serie de eventos positivos que fortalecen y transforman nuestro carácter. Las escrituras describen la manera en que sucede nuestra transformación. Nosotros a través de la palabra de Dios vamos a ver cómo esas disciplinas espirituales describen la manera como sucede nuestra transformación en nuestra vida. Si nosotros nos vamos al libro de Romanos, un momento con la palabra de Dios, Romanos, que lo hemos leído muchas veces, Romanos 12, versículo 2, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren que estamos viendo cómo las escrituras describen la manera en que sucede nuestra transformación, y lo acabamos de ver en el libro en el versículo 2 de Romanos capítulo 12, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vamos a nosotros a empezar a ser transformados. También, si nosotros nos vamos un momento a 2 de Corintios 3:18,
Segunda de Corintios 3:18, ahí adelantico, mi amado, es muy importante que manejen la palabra de Dios, que manejemos la Biblia. Vamos a confirmar lo que estamos aprendiendo con la palabra de Dios. Romanos 3:18, acuérdense que muchas veces, somos humanos, de pronto se distrae, leo el versículo que no es, pero aquí estamos confirmando la palabra con la Biblia. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Miren que estamos viendo cómo las Escrituras describen la manera de nuestra transformación. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. También si vamos un poquito ahí adelante, en el capítulo 4, versículo 16 de Segunda de Corintios, ahí donde estamos ubicados. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva cada día. Estos versículos nosotros los hemos estado viendo a través de este estudio, pero aquí estamos verificando la manera como las Escrituras describen cómo sucede nuestra transformación cuando nosotros aplicamos estas disciplinas espirituales en nuestra vida, en nuestro interior. También un momento, vámonos a otro versículo que nos confirma cómo somos renovados a través de la palabra, a través de las Escrituras. Romanos 8:29. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito ha sido llamado. Entonces todo, mi amados, al ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, aquí nos está dando un versículo. Bueno, vamos al versículo adelante. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, otra de las maneras en que nosotros va a haber una transformación en nuestra vida, es que vamos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de nuestro amado Salvador. Amén. Entonces miren que estamos viendo a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios, cómo vamos a ser nosotros transformados, cómo va siendo nuestra transformación. Pero miren que las disciplinas espirituales funcionan en forma indirecta para nosotros poder experimentar esta transformación en nuestra vida. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a dejar el estudio de esta noche hasta aquí. Seguimos adelante. Espero que este estudio en verdad haya sido de edificación para nuestra vida. Hoy estuvimos repasando nuevamente desde el primer tema y los puntos clave que debemos de nosotros aplicar para poder ver un resultado positivo de lo que nosotros estamos aprendiendo, mi amados, y que no solamente nosotros seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Acuerde que nos estamos formando como discípulos para ser discípulos. Miren que también vimos un punto clave, que el Señor nos da unos puntos, unos ingredientes para como Él equipó a sus discípulos para ser discípulos, y nosotros lo debemos de tener en cuenta. Que no solamente, como les dije hace un rato, no solamente es conectarnos y escuchar la voz de la hermana, no, es verdaderamente abrir nuestro corazón, preparar nuestros oídos espirituales para recibirlo de antemano. Ya el Señor tenía preparado para nosotros en este tiempo. Miren que el versículo ese que me gusta, que dice que ya esas obras de antemano están preparadas para que nosotros estuviéramos en ellas. Esto es una obra del Señor, esto es de parte del Señor. Sabemos que no pasa nada en nuestra vida si no es la voluntad de Dios, y el Señor ha permitido que sea por medio de este medio, que sea esta sierva que con humildad, con muchas cosas, prepara este estudio para transmitirlos a ustedes, porque es que debemos de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Amén. Y la gloria, mi amado, la gloria solamente es para nuestro Dios, porque no somos merecedores de tan grande privilegio. Mi amado, levantémonos, ¿verdad? Este es el tiempo, esta es la oportunidad. El Señor nos ha dado este medio, la tecnología, para alcanzar a muchos, y vemos cómo corre la palabra, y nosotros debemos de ser de esos
de esos obreros aprobados, de esos obreros que estemos dispuestos a cumplir la gran comisión, porque para eso nos estamos preparando. Amén. Entonces, mi amado, mi Dios los bendiga, los quiero mucho. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, gracias, gracias, gracias. Dios, solamente tenemos palabras de agradecimiento contigo, Señor, porque tú eres demasiado bueno, bendito Dios. Tú nos alcanzas cada día con tu misericordia, con amor eterno nos has amado, Señor, y nos has permitido una vez más, Señor, unirnos a través de este medio para seguir escuchando tu palabra, para seguir recibiendo este estudio, Señor, porque tú quieres que estemos capacitados para ser esos verdaderos discípulos tuyos, Señor amado, que nos multipliquemos, bendito Dios, que podamos llevar la gran comisión de ir a todo el mundo, de ir y predicar a toda criatura, Señor. Permite, Padre amado, que nosotros podamos aplicar cada enseñanza que estamos aprendiendo, Señor, cada punto clave que tú nos das a través de tu palabra, bendito Dios, para ser esos discípulos equipados para llevar, Padre amado, y para conquistar a las almas que se pierden, bendito Dios. Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por este grupo de estudiantes, Señor, que cada martes se conecta. Bendice su fidelidad, Señor, bendice todo, Padre amado, de sus vidas, cada área de sus vidas. Tú conoces, Señor amado, sus necesidades. Glorifícate, Señor, glorifícate conforme a tu santa voluntad, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia, con la bendición y la protección tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados. Mi Dios los continúe bendiciendo.